Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, seguimos con la franquicia de Professor Layton, en esta ocasión con La llamada del espectro, o The Last Spectre en Norteamérica. Este es el primer juego en la segunda trilogía. Básicamente Level 5 aquí se mandó un Star Wars, creó una trilogía y después hizo otra que son precuelas, excepto que estas sí son buenas historias. Antes de comenzar, este es el cuarto de una saga de videos sobre la franquicia, por lo que voy a spoilear todo y compararlo con juegos anteriores. Si no saben lo que es Professor Layton, les recomiendo ver mis videos anteriores para no repetirme en ciertas cosas. Así que echémosle un vistazo a Professor Layton y la llamada del espectro. Visualmente no hay mucho que decir. Posee los buenos fondos, diseños de personaje y demás de sus anteriores entregas. Todo bien por ahí. En el audio lo mismo con el voice acting. Y la música, creo que este título posee mi soundtrack favorito de la franquicia. Adoro los temas del pueblo y los puzzles. Hablemos de la trama. Este juego nos muestra el cómo Herschel y Luke se conocen en primer lugar, siendo llevado al pueblo de Mishallery porque al parecer un espectro de una leyenda ataca el pueblo cada cierto tiempo. Y Luke al parecer puede adivinar dónde ocurrirá el desastre. Investigando se topan con un mercado negro y después con el incidente de la familia Barde, para después descubrir el secreto del espectro y el pueblo. ¿Qué aspectos me gustan de la historia? Bastantes. Primero, Luke aquí creo es donde hace su mejor papel, siendo sumamente relevante en la historia, viendo el cómo le afecta no solo el ataque a su pueblo, pero además la desaparición de su madre y el actuar raro de su padre, para también ver cómo empieza a desarrollar esa admiración por Layton al punto de querer ser su aprendiz. Luego está el misterio, que como siempre está bien hecho. La intriga de qué es el espectro y toda esa leyenda que lo involucra con el pueblo, las pistas para descubrir todo, la intriga del jardín dorado, etc. Pero especialmente me agrada la historia secundaria de la familia Barde. Ariana es mi personaje favorito en este juego, una chica que perdió a su padre, quien era odiado en el pueblo al abusar de la gente a quien la retaba, desarrollando un rencor en las personas de Mishallery, porque a pesar de todo fue un buen padre. Hoy también tiene que lidiar con su enfermedad que nunca dicen cuál es, pero es una que al parecer va a acabar con su vida pronto. Su relación con Luke y el cómo aprende a confiar en la gente del pueblo otra vez es un muy buen arco. Otros personajes nuevos también son buenos, como el padre de Luke, Cuervo, el inspector Grosky, siendo a mi parecer mejor que Chemli, al ser más heroico y fuerte en un aspecto caricaturesco, Emi, la nueva asistente de Herschel, etc. Al igual que el futuro perdido, este juego nos da buena información del pasado de Luke y Herschel. Más de Luke en este caso, aunque me agrada ver que sin un ayudante, Herschel llega a ser bastante desordenado, detalle que me agrada. Pienso que es una buena historia. Ahora, ¿qué cosas no me gustan? Primero, comete el mismo error que los primeros juegos de la primera trilogía. Introduce personajes de los que sabrás nada hasta juegos posteriores, Emi y Driscoll en este caso. Al menos Emi tiene un rol en la historia y está desde el principio, ella me agrada,
pero no sabemos mucho del personaje, salvo el cómo conoció a Herschel hace años. Driscoll es más grave porque, si bien se ve desde el principio que es la mente maestra tras todo esto, nunca te dicen quién es teniendo muy poco tiempo en pantalla. Sabemos que busca el Jardín Dorado, y eso es todo. Me agrada el personaje, pero eso es porque jugué los que vienen después, así que para ser el villano principal, Driscoll se queda muy corto. Luego está la habilidad de Luke de hablar con los animales. Si bien antes nunca decían el cómo o por qué tiene esa habilidad, al menos no era relevante en la trama. Aquí en cambio sí lo es porque lo usa para saber dónde va a atacar el espectro. Así que de hecho se podría considerar como una conveniencia. También está el inspector Jakes. Me agrada tener una figura antagónica en la trama, pero desde que él aparece te dan a entender que es alguien malo. Me hubiera gustado que fueran más sutiles en lugar de restregarte en la cara que él está de parte del villano. Hay otros detalles que me molestan, como el que derechamente debemos aceptar que niños organizan un mercado negro, ok. Y asumo que Ariana y su hermano saben cocinar, siendo que sus padres murieron y no poseen empleados en su casa. Y que al aparecer Dina por primera vez en frente de los niños Barde, ellos no se asustaron al ver a una criatura que jamás han visto antes. Por lo que sí, creo es una buena historia, pero que no es tan buena como El Futuro Perdido. Aunque bueno, es El Futuro Perdido, ese juego es la mejor historia de la saga, por lo que ser inferior a esta no creo sea mucho problema. Vamos al gameplay. Es casi lo mismo que El Futuro Perdido, la pista E, función de notas perfeccionado, lo usual. Incluso los modos de juego secundarios son muy similares al anterior. El del tren es prácticamente igual al del auto, y el de las marionetas es muy similar al libro de cuentos. El del pez de hecho me gusta más que el del loro, porque al siempre viajar en línea recta es menos prueba y error. También está esa mecánica nueva donde al resolver puzzles de forma consecutiva cambia la pantalla final al resolverlos. Y eso es todo. Una recompensa extra por no fallar puzzles de forma consecutiva suena bien, pero nada más, ¿en serio? Otra cosa es que también hay objetos escondidos por ahí. Más que nada para completar una colección. Lo siento superficial, pero también da más incentivo a la exploración. Mismo caso con las medallas de ratón, si quieres más puzzles en la sección extras. La dificultad, sigue habiendo puzzles difíciles, pero no creo tanto como los de la recta final del Futuro Perdido. Creo está a la par con la caja de Pandora en ese aspecto. Y eso sería. De nuevo, ya he explicado el gameplay de estos juegos antes. Lo único que quedaría por mencionar es London Life, un modo extra que está en las versiones norteamericanas, japonesas y australianas del juego, que es un modo donde creas tu avatar y haces recados. Luce interesante, pero debo admitir que ni siquiera lo toqué para esta reseña, especialmente porque completarlo al parecer toma tiempo. Si alguien jugó este modo, dígame su opinión de este. ¿Es bueno? ¿Es meh? Pero más allá de eso, este juego no aporta mucho a nivel gameplay porque no es que haya mucho que aportar a estas alturas. Entonces, ¿cómo nos queda Profesor Layton y la llamada del espectro? Es un muy buen juego, no tanto como el anterior, peca de repetir ciertas cosas y poseer ciertos fallos de otros juegos, pero aún así creo es genial. Como punto de entrada a la franquicia está bien al ser el primero a nivel cronológico, pero aún así recomiendo partir mejor con la Villa Misteriosa e ir en orden de lanzamiento. Eso sería todo. El siguiente video quizás sea la Máscara de los Prodigios. Digo quizás porque tengo otro video planeado, y descuiden, está relacionado con Profesor Layton. Si jugaron Profesor Layton y la llamada del espectro,
Dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.